Hay momentos en los que la vida no avisa. Todo parece normal por fuera, pero por dentro algo se rompe, algo pesa, algo duele sin explicación clara. No siempre es una tragedia visible, a veces es una tristeza silenciosa, un miedo que no se va, una soledad que aprieta aún estando acompañado. Y en esos instantes críticos, cuando el alma entra en emergencia, muchos no saben a quién acudir ni qué hacer. Número 1. Cuando estás triste y sientes que todo se apaga. Salmos 34, verso 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando estás triste y sientes que todo se apaga, no estás viviendo una emoción pequeña. La tristeza profunda se siente como si el mundo siguiera caminando mientras tú te quedas atrás, como si el aire pesara, como si tu propia mente se volviera un cuarto sin ventanas. En esos momentos, la Biblia no te dice «anímate» como un consejo superficial, ni te empuja a fingir fortaleza. Te ofrece algo más serio, una presencia. Por eso ese número de emergencia no es una frase bonita, es una declaración de auxilio real. Salmos 34, verso 18, entra como una luz encendida en medio de un apagón. Ese verso dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que está cerca de los que se portan perfectos, ni de los que aparentan seguridad, ni de los que tienen respuestas. Dice que se acerca a quienes están rotos por dentro. Eso cambia todo, porque el dolor suele traer vergüenza. La tristeza te hace pensar que estorbas, que eres una carga, que nadie quiere lidiar contigo. La palabra responde con una idea contraria. Precisamente ahí, donde te sientes menos digno, Dios se aproxima más. Hay una diferencia enorme entre estar triste y estar quebrantado. La tristeza puede ser un día gris, pero el quebranto es cuando algo se partió. Se partió una ilusión, se partió una relación, se partió una confianza, se partió una etapa de vida. El quebranto no es solo llorar, es sentir que ya no eres el mismo. El Salmo no minimiza ese estado, lo nombra con precisión. Y al nombrarlo te está diciendo que Dios entiende el lenguaje de las ruinas internas. Decir que Dios está cerca no es una idea sentimental. En la Biblia, cercanía significa intervención, cuidado, acompañamiento real. No es un Dios que manda mensajes desde lejos, es un Dios que se presenta. Cuando estás triste, lo común es sentir distancia, sentir que todo el cielo se quedó en silencio. Este verso coloca una verdad firme contra esa sensación. Aunque tú sientas lejanía, Él no se movió. La emoción cambia como el clima, pero la presencia de Dios no depende de tu estado de ánimo. Luego el verso añade que salva a los contritos de espíritu. Salvar aquí no se trata solo de un evento religioso, se trata de rescate. La tristeza intensa es como hundirse en arena movediza. Mientras más luchas solo, más te cansas. Dios salva, es decir, te saca del punto donde ya no puedes sacarte a ti mismo. Y contrito no significa débil por gusto, significa aplastado, abatido, como alguien a quien le pasaron por encima las circunstancias. La Biblia no condena a esa persona, la describe como alguien que Dios rescata. Esto es importante porque muchas personas cuando están tristes se sienten culpables por estarlo. Se dicen a sí mismas que no deberían sentirse así, que hay otros peor, que tienen que ser fuertes, que no pueden llorar. Esa presión añade peso al peso. El Salmo rompe esa lógica. En lugar de regañarte por estar quebrado, te ubica como un candidato directo al cuidado de Dios. Es como si dijera, justo ahí es donde Dios entra con más fuerza. Si miras el contexto del Salmo 34, encuentras que no nació desde un escritorio tranquilo. David está en un momento de tensión, de peligro, de humillación, y aún así habla de haber buscado al Señor y haber sido librado.
Eso significa que este verso no sale de una teoría, sale de la experiencia de alguien que conoció el miedo, la presión, la angustia. No es un consejo de alguien que nunca ha sufrido, es el testimonio de alguien que aprendió que en el punto más bajo Dios puede hacerse más evidente que en los días fáciles. La tristeza suele distorsionar la percepción. Te convence de que nada va a cambiar, de que siempre será así, de que todo está perdido. Es como un lente oscuro que pinta el futuro del mismo color del dolor presente. La Biblia, sin negar el dolor, te ofrece un lente distinto. Te recuerda que el presente no tiene la autoridad de escribir el final. Salmos 34, verso 18, no promete que no habrá noches, promete que en la noche no estarás abandonado. También hay una batalla silenciosa en la tristeza, la del valor personal. Cuando el corazón se quiebra, es fácil pensar, no valgo, no importo, no soy suficiente. Ese pensamiento se vuelve como un martillo que repite el golpe. La cercanía de Dios es un antídoto contra esa mentira. Si el Señor se acerca al quebrantado, entonces tu dolor no te hace desechable. Al contrario, tu dolor se vuelve un lugar donde Dios decide manifestar su cuidado. Y eso declara que tú sí importas. Otro punto clave es que la Biblia no trata la tristeza como una falla de fe automática. Hay gente que cree que si estás triste es porque no crees o porque estás lejos de Dios. Pero en la Escritura encuentras hombres y mujeres de Dios derramando su alma, llorando, cansados, sintiéndose solos. Lo que marca la diferencia no es que no sientan tristeza, sino a dónde la llevan. El Salmo te da una dirección. No la tragas solo, no la escondas como si fuera vergüenza, llévala a quien se acerca. Cuando una persona está muy triste, a veces no puede ni orar con palabras bonitas, solo le sale un suspiro, un ayúdame, un silencio largo. Y aquí hay esperanza. Dios no necesita discursos para entenderte. La contrición de espíritu es un lenguaje que Él reconoce. Si no puedes explicar lo que sientes, si te falta claridad, si tu mente está nublada, este verso sigue siendo válido. No dice que salva al que ora perfecto, sino al que está quebrantado. En lo práctico, este número de emergencia funciona como una puerta para reorganizar tu interior. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto todo el tiempo?, también puedes preguntarte, ¿dónde está Dios en esto? No para negar la realidad, sino para encontrar compañía dentro de ella. La tristeza aislada se vuelve desesperación. La tristeza acompañada por la presencia de Dios puede transformarse en proceso, en sanidad gradual, en nueva perspectiva, aunque el dolor no desaparezca de inmediato. Y hay algo más profundo. Dios no solo está cerca para consolarte, también está cerca para reconstruirte. Un corazón quebrantado no siempre vuelve a ser como antes, pero puede volverse más sabio, más firme, más verdadero. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es capaz de sacar vida donde parecía que solo había ruinas. La salvación de la que habla el verso incluye rescatar tu esperanza, rescatar tu identidad, rescatar tu capacidad de levantarte poco a poco. Número 2. Cuando te sientes solo, aunque estés rodeado de gente. Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sentirse solo en medio de personas es una de las experiencias más silenciosas y dolorosas que existen. No es la soledad del que está físicamente aislado, sino la del que está acompañado y aún así siente que nadie lo ve de verdad. Puedes estar conversando, riendo, trabajando, compartiendo espacios y por dentro sentir un vacío que no se llena con presencia humana. La Biblia no ignora esta realidad, la reconoce, la nombra y la enfrenta con una promesa clara que funciona como un verdadero auxilio espiritual. Isaías 41, verso 10, comienza con una frase directa: no temas, porque yo estoy contigo. No dice tal vez, no dice a veces, dice estoy contigo.
La soledad emocional suele venir acompañada de miedo, miedo a no importar, miedo a ser olvidado, miedo a no ser suficiente. Dios no empieza corrigiendo el sentimiento, empieza afirmando su cercanía. Antes de hablar de fuerza o ayuda, establece compañía. Eso es clave porque muchas heridas nacen de sentirnos solos en lo que vivimos. La soledad en medio de la gente suele aparecer cuando no te sientes comprendido. Puedes hablar y sentir que nadie escucha de verdad. Puedes explicar y sentir que nadie entiende. Puedes mostrarte fuerte mientras por dentro estás cansado. Esta forma de soledad no se soluciona con más ruido ni con más compañía superficial. Por eso la promesa de Dios no es «te rodearé de personas», sino «yo estaré contigo», porque hay vacíos que solo se llenan con una presencia que conoce el interior. Cuando Dios dice «no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo», está hablando a alguien que ya viene cansado. El desánimo es común en la soledad emocional. Te esfuerzas por encajar, por agradar, por no incomodar, por no mostrar debilidad. Ese desgaste interno termina por agotarte. Dios no te pide que sigas forzándote solo. Te ofrece su fuerza como sustituto cuando la tuya ya no alcanza. No es una exigencia, es un sostén. Sentirse solo rodeado de gente también puede generar una crisis de identidad. Empiezas a preguntarte si el problema eres tú, si hay algo malo en ti, si eres demasiado o si no eres suficiente. Isaías responde con una verdad poderosa: «Yo soy tu Dios». No define tu valor por la opinión de quienes te rodean, sino por la relación que Él establece contigo. Antes de que alguien más te valide, Dios ya te reclama como suyo. La frase «siempre te ayudaré» rompe con la idea de abandono constante. La soledad suele hacerte sentir que siempre eres tú el que queda al final, el que escucha, el que apoya, el que entiende, pero no al que entienden. Dios se presenta como alguien que no se va, que no se cansa, que no se desconecta emocionalmente. Su ayuda no depende de tu utilidad para otros, sino de su fidelidad contigo. Cuando dice «siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia», está hablando de estabilidad. La soledad emocional desestabiliza, te hace dudar de ti, de tus decisiones, de tu camino. El sustento de Dios no es solo emocional, también es moral y espiritual. Te sostiene para que no te quiebres por dentro, para que no tomes decisiones desde la herida, para que no te pierdas intentando ser aceptado. Este verso es especialmente poderoso porque no promete eliminar de inmediato la sensación de soledad. Promete algo más profundo, que no estarás realmente solo. Hay una diferencia enorme entre sentirse solo y estar solo. Puedes sentir soledad y aún así tener a Dios caminando contigo. Y esa diferencia cambia la manera en que atraviesas el proceso. Ya no caminas en vacío total, caminas acompañado, aunque el silencio siga presente. Muchas personas en la Biblia experimentaron esta soledad rodeados de otros. José en Egipto, David en el palacio, Jeremías entre su pueblo, incluso Jesús entre multitudes. La cercanía de Dios no fue un concepto abstracto para ellos, fue lo que los sostuvo cuando nadie más podía hacerlo. Isaías 41, verso 10, no es una frase aislada, es una verdad repetida en la experiencia de quienes caminaron con Dios. La soledad emocional también puede hacerte desconfiar de todos. Te vuelves reservado, te guardas lo que sientes, levantas muros. Dios no te juzga por eso. Al decir «yo estoy contigo», te ofrece un espacio seguro donde no tienes que fingir, donde no tienes que explicarte, donde no tienes que defenderte. Su presencia no exige máscaras. Puedes estar roto, confundido o cansado, y aún así ser acompañado. Otro aspecto importante es que Dios no solo acompaña, también afirma «yo te ayudaré». La soledad no es solo un sentimiento, también afecta decisiones, ánimo y propósito. Dios no se queda observando tu proceso desde lejos, interviene, guía, fortalece, empuja suavemente cuando ya no sabes cómo avanzar. Su ayuda no siempre es ruidosa, pero es constante. Este número de emergencia también corrige una mentira común: creer que tu valor depende de cuántas personas te rodean o te buscan.
La Biblia redefine el centro. Tu vida no se sostiene por aprobación social, se sostiene por la fidelidad de Dios. Aunque nadie te escriba, aunque nadie pregunte, aunque nadie note tu lucha, Dios sigue presente y activo en tu historia. Sentirte solo no te hace débil, te hace humano. La promesa de Isaías no es para personas invencibles, es para corazones cansados. Es un recordatorio de que la soledad no tiene la última palabra. Puede ser una etapa, no una condena. Puede ser un proceso, no una identidad. Dios entra justo ahí para evitar que ese sentimiento te defina. Cuando vuelvas a sentirte solo en medio de otros, recuerda este verso como un ancla, no para negar lo que sientes, sino para no dejar que lo que sientes gobierne tu verdad. Dios está contigo, no como una idea lejana, sino como una presencia real que sostiene cuando nadie más lo hace. Número 3. Cuando el miedo te paraliza. Segunda de Timoteo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo que paraliza no siempre grita. A veces se presenta como una duda constante, como una sensación de alerta que no se apaga, como una voz interior que repite que no puedes, que algo saldrá mal, que es mejor no intentar. Ese miedo no solo incomoda, detiene decisiones, congela sueños y desgasta el alma. La Biblia no lo trata como algo pequeño ni lo normaliza como destino. Lo confronta con una verdad clara que corta de raíz su autoridad. Pablo escribe a Timoteo en un contexto de presión, persecución y responsabilidad. No le habla desde la comodidad, le habla desde la realidad dura del liderazgo y del peligro. Por eso, esta afirmación no es teórica. Cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, está diciendo que el origen del miedo que te domina no viene del cielo. Puede sentirse real, fuerte y persistente, pero no tiene respaldo divino. El miedo paralizante suele disfrazarse de prudencia. Te convence de que detenerte es ser sabio, cuando en realidad es una huida silenciosa. Este verso desenmascara esa trampa. La cobardía no es cautela, es una fuerza interna que te roba movimiento. Dios no la entrega, no la siembra, no la respalda. Identificar el origen del miedo es el primer paso para dejar de obedecerlo. Luego, el texto presenta un contraste poderoso. En lugar de cobardía, Dios da espíritu de poder. No habla de fuerza física ni de dominio sobre otros. Habla de una capacidad interna para avanzar, aún con temor presente. El poder bíblico no es ausencia de miedo, es autoridad para no dejar que el miedo gobierne. Es la fuerza para dar un paso cuando todo en ti quiere retroceder. El miedo paraliza porque te hace sentir pequeño frente a la situación. El poder de Dios hace lo contrario, no agranda el problema, te afirma a ti. Te recuerda que no estás solo enfrentando lo que enfrentas, que no dependes solo de tus recursos, que no caminas en tus propias fuerzas. Ese poder no grita, sostiene, no aplasta, levanta. El verso continúa diciendo que Dios da espíritu de amor. Y esto es clave porque muchos miedos nacen del rechazo, del abandono o del juicio. Temes hablar por miedo a no ser aceptado, temes avanzar por miedo a fallar, temes cambiar por miedo a perder. El amor de Dios sana la raíz del miedo, porque cuando sabes que eres amado, el temor pierde fuerza. Ya no te mueves para probar tu valor, te mueves desde un valor ya establecido. El amor bíblico no es solo emoción, es seguridad. Saber que Dios te ama no elimina los riesgos, pero te da una base firme para enfrentarlos. El miedo te dice que si fallas lo perderás todo. El amor de Dios te dice que aun si fallas no pierdes tu identidad ni su presencia. Eso cambia la manera en que enfrentas cualquier desafío. Luego aparece el dominio propio, una de las palabras más mal entendidas del texto. No se trata de rigidez ni de frialdad emocional. Dominio propio es claridad mental en medio de la tormenta. El miedo desordena los pensamientos, acelera conclusiones y exagera escenarios. El dominio propio, dado por Dios, te permite pensar con calma, decidir con equilibrio y actuar sin ser esclavo de la emoción del momento. Cuando el miedo paraliza, tu mente suele ir más rápido que la realidad,
Imaginas finales trágicos antes de empezar el camino. El dominio propio frena esa avalancha interna. No niega el riesgo, pero lo coloca en su lugar. Te permite distinguir entre peligro real y temor anticipado. Esa claridad es una herramienta espiritual poderosa. Este verso también enseña que el miedo no se vence solo con voluntad humana. Muchas personas se culpan por tener miedo, como si fuera una falla moral. La Biblia no te acusa, te equipa. No dice no tengas miedo, dice Dios te ha dado algo mejor. El enfoque no está en lo que debes quitar, sino en lo que ya te fue entregado. Es importante notar que este espíritu es un regalo, no una conquista. No tienes que fabricarlo, solo reconocerlo y activarlo. El miedo pierde terreno cuando recuerdas quién te dio tu espíritu y con qué lo llenó. Cada vez que el temor intente gobernar, este verso funciona como un número de emergencia que reordena tu interior. El miedo paralizante suele aparecer antes de decisiones importantes, antes de hablar, antes de cambiar, antes de avanzar. En esos momentos, este texto no te promete que todo será fácil, pero te asegura que no estás desprovisto. Hay poder para avanzar, amor para sostenerte y dominio propio para decidir bien. También hay un mensaje implícito aquí. Si Dios no te dio cobardía, entonces no tienes que identificarte con ella. El miedo puede tocar la puerta, pero no tiene derecho a vivir en ti. Puede aparecer, pero no definirte. Puede intentar frenar, pero no gobernar. Tu identidad no está construida sobre el miedo, sino sobre lo que Dios puso en tu espíritu. Este verso no elimina las batallas, pero cambia el resultado. El miedo deja de ser un muro y se convierte en una señal para volver a Dios. Cada vez que te sientas paralizado, no te condenes, recuerda este llamado. Dios no te diseñó para vivir encogido, sino firme, aún en medio de la incertidumbre. Número 4. Cuando ya no tienes fuerzas para seguir. Isaías 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. No se va con una noche de descanso ni con un día libre. Es un agotamiento profundo que vive en el alma, en la mente y en el corazón. Es el cansancio de luchar mucho tiempo, de cargar responsabilidades, de resistir golpes emocionales, de seguir adelante cuando ya no queda ánimo. La Biblia no ignora este estado, lo reconoce con una honestidad brutal. Habla de personas que llegan al punto de no tener fuerzas, y ahí mismo introduce a Dios como proveedor directo. Isaías no dice que Dios anima al cansado con palabras bonitas, dice que da esfuerzo, es una acción concreta. Cuando ya no puedes producir energía por ti mismo, Dios se convierte en la fuente. Esto es importante porque muchas veces se espera que la persona agotada siga dando, siga cumpliendo, siga respondiendo. La Biblia va en otra dirección. Reconoce que hay momentos donde el ser humano se vacía por completo y no lo condena por eso. El texto también es claro al decir al que no tiene ningunas. No habla de quien tiene pocas fuerzas, sino de quien no tiene ninguna. Eso elimina la idea de que primero debes aportar algo para que Dios actúe. Aquí no hay condición previa. No se trata de que pongas tu último esfuerzo para que Dios complete el resto. Se trata de que cuando ya no hay nada, Dios comienza a multiplicar. El cansancio extremo suele venir acompañado de culpa. Te preguntas por qué estás así, por qué ya no rindes, por qué antes podías y ahora no. Ese diálogo interno suele ser duro y castigador. Isaías rompe esa lógica. No señala al cansado como fallido, lo presenta como alguien necesitado, y la necesidad no es un pecado, es un punto de encuentro con Dios. Este verso también enseña que el agotamiento no es señal de debilidad espiritual automática. Incluso personas firmes, comprometidas y obedientes llegan a este punto. El mismo contexto de Isaías habla de jóvenes que se fatigan y se cansan. Si hasta los fuertes se agotan, entonces el cansancio no te quita valor ni te descalifica, te humaniza. Cuando las fuerzas se acaban, lo primero que suele perderse es la visión. Todo se ve cuesta arriba, todo parece demasiado,
todo se vuelve pesado. Dios no solo devuelve energía, también devuelve perspectiva. El esfuerzo que Él da no es solo físico, es interno. Te permite levantarte sin entenderlo todo, avanzar sin tener claridad completa, dar un paso aunque no veas el final. Multiplicar fuerzas no significa eliminar el proceso, significa sostenerte dentro de él. Muchas personas esperan que Dios quite la carga, pero a veces Dios hace algo distinto, fortalece los hombros. No siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia tu capacidad para atravesarla sin quebrarte por completo. El cansancio prolongado también afecta la fe. Orar se vuelve pesado, leer se vuelve difícil, creer se siente lejano. Isaías no te exige actos espirituales intensos, te recuerda quién es Dios. Él es el que da. Tú no estás llamado a producir lo que no tienes, estás llamado a recibir. Esa verdad libera de mucha presión religiosa. Otro efecto del agotamiento es el aislamiento. Cuando no tienes fuerzas, te cierras, te callas, te alejas. No porque no quieras a los demás, sino porque no puedes más. Dios no se aleja en ese momento. Al contrario, se acerca como proveedor. No espera que lo busques con intensidad. Él toma la iniciativa de sostenerte. Este verso también redefine el concepto de fortaleza. No es el que nunca se cansa, es el que sabe de dónde recibe nuevas fuerzas. La fortaleza bíblica no es autosuficiencia, es dependencia correcta. Reconocer que no puedes más no te hace débil, te posiciona para recibir lo que Dios quiere darte. Isaías 40 muestra a un Dios que no se fatiga ni se cansa. Eso es clave. Cuando tú estás agotado, no estás recurriendo a alguien igual de cansado, estás recurriendo a una fuente inagotable. Dios no se desgasta ayudando, no pierde poder al sostener. Su capacidad no disminuye por tu necesidad. El cansancio también puede nacer de expectativas no cumplidas. Esperaste algo que no llegó, diste mucho y no recibiste, confiaste y te decepcionaste. Ese desgaste emocional es real. Dios no lo ignora. Él da fuerzas nuevas, no para volver al mismo punto, sino para avanzar con una madurez distinta, con una esperanza más profunda. Hay momentos donde seguir no se siente heroico, se siente pesado. Este verso no te empuja a correr, te permite caminar. A veces la victoria no es avanzar rápido, es no rendirte por completo. Y para eso, Dios promete multiplicar fuerzas, incluso cuando tú ya no puedes producir una más. Este número de emergencia es para los días en que levantarte ya es un logro, para los días en que respirar profundo es un esfuerzo, para los días en que solo quieres parar. Dios no te reprocha esos días, los usa como punto de intervención. Cuando tus fuerzas terminan, su obra no termina, ahí empieza de otra forma. Número 5. Cuando sientes culpa y te crees imperdonable. Primera de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La culpa tiene una forma silenciosa de quedarse. No siempre grita. A veces susurra recuerdos, repite escenas, revive errores y te convence de que ya no hay vuelta atrás. Es una carga que pesa incluso cuando nadie más la menciona. Muchas personas no se sienten malas por lo que hicieron, se sienten irrecuperables. La Biblia no esquiva esta realidad, la enfrenta con una verdad directa y profundamente liberadora que funciona como auxilio espiritual real. Primera de Juan 1, verso 9, no empieza minimizando el pecado ni justificándolo. Lo nombra, lo reconoce y luego muestra el camino. Dice que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar. Esto rompe una idea muy arraigada en la mente humana. La culpa te dice que el perdón depende de cuán grave fue tu error. La palabra dice que el perdón depende de quién es Dios. Esa diferencia cambia todo. La culpa suele hacerte vivir mirando hacia atrás. Te atrapa en el pasado y te hace creer que eso que hiciste define para siempre quién eres. El texto bíblico no niega el pasado, pero tampoco le da poder absoluto.
Coloca la confesión como un acto de honestidad, no como un castigo. Confesar no es humillarte sin fin, es dejar de esconderte. Y Dios responde a la verdad, no a la perfección. Cuando Juan dice que Dios es fiel, está diciendo que Él cumple lo que promete, incluso cuando tú fallas. La culpa te hace dudar de la fidelidad divina. Te hace pensar que Dios ya se cansó de ti, que esta vez cruzaste la línea, que ahora sí no hay regreso. El verso contradice esa mentira con una afirmación firme. Dios no cambia su carácter según tu caída. Su fidelidad no fluctúa con tus errores. Luego dice que Dios es justo para perdonar. Esta palabra suele sorprender, porque muchos piensan que perdonar es un acto de misericordia, no de justicia. Pero la Biblia enseña que el perdón no es una improvisación. Es una obra completa. Dios no pasa por alto el pecado como si no importara. Lo trata con seriedad, pero también provee el camino para limpiarlo. Por eso perdonar no contradice su justicia, la cumple. La culpa constante suele llevar a la autocondena. Te conviertes en tu propio juez, tu propio verdugo. Te repites que mereces sentirte mal, que no tienes derecho a la paz, que debes pagar con sufrimiento. El texto bíblico corta esa cadena. No dice que tú te limpias, dice que Él te limpia. La purificación no es un castigo prolongado, es una acción divina que restaura. Muchas personas cargan culpas que ya fueron perdonadas, pero no aceptadas. Creen en el perdón de Dios en teoría, pero no lo aplican a su propia vida. Se permiten creer que Dios perdona a otros, pero no a ellos. Primera de Juan 1, verso 9, no hace excepciones ocultas. No dice si confesamos, excepto si fue muy grave. Dice que Él limpia de toda maldad. La palabra limpiar es profunda. No significa solo borrar un registro, significa quitar la mancha. La culpa no solo acusa, ensucia la identidad. Te hace sentir sucio por dentro, indigno, manchado. Dios no solo te absuelve, te limpia. Eso significa que no estás condenado a vivir marcado por lo que hiciste. Hay una restauración interna disponible. La culpa prolongada también afecta la relación con Dios. Te hace orar con miedo, acercarte con reservas, sentirte como un intruso. Este verso devuelve la confianza. Si Dios es fiel y justo para perdonar, entonces puedes acercarte sin máscaras. No porque no fallaste, sino porque Él ya sabía que fallarías, y aún así preparó el camino del perdón. Otro efecto dañino de la culpa es que paraliza el crecimiento. Te quedas estancado, mirando atrás, sin avanzar. Dios perdona no solo para aliviar el dolor, sino para permitirte seguir. El perdón no es un punto final, es un punto de partida. No te deja en el suelo, te levanta para caminar de otra forma. Es importante notar que la confesión no es un ritual frío. Es un acto de relación. No confiesas a un juez distante, confiesas a un Padre que conoce tu corazón. Dios no se sorprende por tu pecado. Él ya lo conocía. La confesión no informa a Dios, libera a la persona. Es soltar el peso que lleva solo. La culpa también puede venir por errores que tuvieron consecuencias graves. A veces pides perdón, y aún así hay daños, pérdidas, relaciones rotas. El verso no promete borrar todas las consecuencias humanas, pero sí promete limpiar el corazón. Y un corazón limpio puede enfrentar las consecuencias sin destruirse por dentro. Muchas personas creen que deben sentirse mal durante mucho tiempo para demostrar arrepentimiento. La Biblia no mide el arrepentimiento por la duración del sufrimiento, sino por la honestidad del corazón. Dios no disfruta de verte hundido. El perdón no es una humillación eterna, es una restauración real. Cuando aceptas el perdón de Dios, la culpa pierde su autoridad. Puede intentar volver, puede recordar, puede acusar, pero ya no gobierna. Puedes recordar sin destruirte. Puedes aprender sin condenarte.
puedes avanzar sin arrastrar cadenas invisibles. Este número de emergencia es para cuando la culpa te dice que ya no hay esperanza. La Biblia responde con una verdad firme. Dios es fiel. Dios es justo. Dios perdona. No porque minimice el pecado, sino porque su gracia es más profunda que tu error. Número 6. Cuando no sabes qué decisión tomar. Proverbios 3, versos 5 y 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hay momentos en la vida en los que la confusión pesa más que el cansancio. No sabes qué camino elegir, temes equivocarte, y cada opción parece traer una consecuencia difícil. Decidir deja de ser un acto natural y se convierte en una carga. En esos momentos, la Biblia no te exige rapidez ni perfección, te ofrece dirección. Proverbios 3, versos 5 y 6, se presenta como un verdadero auxilio cuando la mente está saturada y el corazón dividido. Este pasaje comienza con una invitación profunda: confiar en el Señor con todo el corazón. No dice confiar con una parte, ni confiar solo cuando entiendes, dice con todo. La indecisión muchas veces nace de querer controlarlo todo, de necesitar garantías antes de dar un paso. Dios propone otro camino, no el de la ignorancia, sino el de la confianza total, incluso cuando no ves el panorama completo. Luego añade una advertencia sutil pero poderosa: no te apoyes en tu propia prudencia. Esto no significa despreciar la razón, sino reconocer sus límites. Hay decisiones donde la lógica no alcanza, donde la experiencia pasada no es suficiente, donde el consejo humano se queda corto. Apoyarte solo en tu entendimiento en esos momentos puede llevarte a la parálisis o al error por exceso de análisis. La confusión suele crecer cuando intentas tener certeza absoluta antes de decidir, pero la fe bíblica no funciona así. Dios no siempre revela todo el camino, revela el siguiente paso. Proverbios no promete claridad total, promete dirección, y eso cambia la expectativa. No decides porque lo sabes todo, decides porque confías en quien sí lo sabe todo. El texto continúa diciendo que reconozcas a Dios en todos tus caminos. Reconocer no es solo mencionar a Dios, es integrarlo en el proceso. Es preguntarte no solo qué te conviene, sino qué te forma, qué te alinea, qué te transforma. Cuando Dios entra en la ecuación, la decisión deja de ser solo funcional y se vuelve formativa. Muchas personas buscan a Dios solo cuando ya no saben qué hacer, pero siguen decidiendo solas. Este verso propone algo distinto: no consultar a Dios como último recurso, sino como guía constante. Reconocerlo en todos los caminos implica permitirle participar incluso en las decisiones pequeñas, no solo en las grandes crisis. La promesa final del pasaje es clara: Él enderezará tus veredas. No dice que evitará todos los tropiezos, dice que corregirá el rumbo. Eso es clave. Tomar decisiones siempre implica riesgo, pero cuando Dios endereza, incluso una decisión imperfecta puede ser redimida. La fe no elimina el riesgo, pero elimina el abandono. La indecisión suele estar cargada de miedo a fallar. Temes equivocarte y pagar consecuencias irreversibles. Este verso no promete ausencia de errores, promete acompañamiento en el camino. Saber que Dios endereza da descanso. Te permite avanzar sin la presión de creer que todo depende de ti. También hay decisiones que se complican porque estás dividido por dentro. Una parte quiere avanzar, otra quiere quedarse. Una parte confía, otra duda. Proverbios apunta al corazón. Confiar con todo el corazón implica unificar el interior. No significa no sentir miedo, significa no dejar que el miedo gobierne la decisión. Cuando no sabes qué decidir, es común pedir señales externas constantes, pero este pasaje apunta a una relación interna. No se basa en coincidencias, sino en confianza. Dios no quiere que vivas persiguiendo señales, quiere que camines en comunión.
Desde ahí, la dirección se vuelve más clara con el tiempo. Este número de emergencia también corrige la ansiedad por el futuro. Muchas decisiones se cargan de angustia porque intentas prever todas las consecuencias. Dios no te pide que controles el futuro, te pide que confíes en Él en el presente. El futuro no está en tus manos, pero sí está en las suyas. Reconocer a Dios en todos los caminos también implica obediencia. A veces sabes cuál es la decisión correcta, pero no es la más cómoda. La indecisión no siempre viene de no saber, a veces viene de no querer. Este verso invita a una honestidad profunda contigo mismo y con Dios. Cuando Dios endereza las veredas, no siempre lo hace de inmediato. A veces lo hace ajustando tu carácter, otras veces cerrando puertas, otras veces reordenando prioridades. La dirección divina no siempre es directa, pero siempre es intencional. Nada se desperdicia cuando confías. La indecisión prolongada puede desgastarte más que una mala decisión. Este pasaje te invita a salir del estancamiento, no desde la prisa, sino desde la fe. Confiar, reconocer y avanzar. Ese es el orden. No entender primero y confiar después, sino confiar y avanzar mientras entiendes en el camino. Número 7. Cuando la ansiedad no te deja dormir. Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La ansiedad nocturna es distinta a cualquier otra. Durante el día puedes distraerte, moverte, hablar con alguien, ocupar la mente. Pero cuando llega la noche y todo se apaga, la ansiedad se enciende. Los pensamientos se aceleran, el cuerpo se tensa y el descanso parece imposible. La Biblia no ignora este momento vulnerable. Lo nombra y lo enfrenta con una instrucción clara que no es fría ni distante, sino profundamente humana. Filipenses 4, verso 6, comienza con una frase que parece imposible para alguien ansioso. Por nada estéis afanosos. No es una orden dura, es una invitación a soltar una carga que no fue diseñada para que la lleves solo. La ansiedad suele venir del intento constante de controlar lo que no puedes controlar. Dios no te pide que finjas calma, te invita a cambiar el lugar donde depositas la preocupación. La ansiedad nocturna no siempre tiene una causa concreta. A veces no es un problema específico, sino una acumulación de cosas no resueltas, miedos anticipados, recuerdos, pendientes, culpas, incertidumbre. El verso no te pide que organices todo antes de dormir, te pide algo más profundo, que lleves todo a Dios, no lo que está ordenado, sino todo lo que está revuelto. El texto continúa diciendo que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esto no significa que Dios no sepa lo que te pasa, significa que tú necesitas expresarlo. La ansiedad crece en el silencio interno. Cuando no hablas, cuando no oras, cuando no sueltas, la mente se convierte en un campo de batalla. Orar no es informar a Dios, es liberar tu interior. Es importante notar que la Biblia no dice piensa en positivo, ni relájate. Dice ora. La oración no es evasión, es confrontación directa con la fuente de la ansiedad. Cuando oras, sacas la preocupación del ciclo cerrado de tu mente y la colocas en manos de alguien que sí puede sostenerla sin quebrarse. La ansiedad también a veces viene acompañada de culpa por no poder dormir. Te reprochas estar así. Te comparas con otros. Te dices que deberías estar descansando. Filipenses no te acusa, te acompaña. No te llama débil, te llama necesitado. Y la necesidad, en la Biblia, siempre es un punto de encuentro con Dios. Otro elemento clave del verso es la palabra ruego. El ruego no es una oración perfecta ni estructurada. Es una súplica honesta. Es hablar desde el cansancio, desde el miedo, desde la fragilidad. Cuando la ansiedad no te deja dormir, muchas veces no puedes orar bonito. Dios no te pide belleza, te pide verdad. La gratitud que menciona el texto no es negación del problema, no es decir todo está bien cuando no lo está. Es recordar, incluso en la noche difícil, que no todo depende de ti.
Agradecer en medio de la ansiedad no elimina la lucha, pero cambia el enfoque. Te recuerda que no estás solo, que ya has sido sostenido antes, que esta noche no es la primera vez que Dios te cuida. La ansiedad nocturna también afecta el cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, los músculos no se relajan. La Biblia no separa el alma del cuerpo. La paz que Dios promete no es solo emocional, también es física. Cuando entregas la ansiedad, el cuerpo comienza a soltar poco a poco lo que la mente dejó de apretar. Aunque el verso siguiente habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, ya en este se establece el camino. La paz no llega porque entiendas todo, llega porque confías. La ansiedad quiere explicaciones completas. Dios ofrece descanso sin explicarlo todo. Eso es difícil para la mente humana, pero sanador para el alma. Muchas personas creen que la ansiedad es señal de falta de fe. La Biblia no la trata así. Pablo escribe estas palabras desde una prisión, no desde comodidad, sino desde incertidumbre real. Eso le da peso a su mensaje. No habla a alguien que nunca sintió presión. Habla a alguien que aprendió a entregar la carga correcta en el momento correcto. La noche es el momento donde el control se pierde más fácilmente. Dormir es soltar. La ansiedad lucha contra eso. Filipenses 4, verso 6, es una invitación a rendirte sin miedo. No a rendirte ante el problema, sino a rendirte ante Dios. Dejar de vigilarlo todo, dejar de anticiparlo todo, dejar de cargarlo todo. Este número de emergencia no promete que dormirás profundamente inmediatamente. Promete algo más importante, que no enfrentarás la noche solo. A veces el descanso no llega de golpe, llega por etapas. Primero calma el corazón, luego la mente, luego el cuerpo. Dios trabaja en ese orden. La ansiedad nocturna suele mentirte. Te dice que mañana será peor, que no podrás, que algo malo pasará. Orar rompe ese ciclo, no porque borre el futuro, sino porque te recuerda quién lo sostiene. El mañana no depende de tu vigilia, depende de la fidelidad de Dios. Cuando haces conocidas tus peticiones delante de Dios, estás reconociendo un límite. Estás diciendo, hasta aquí llego yo. Y eso no es derrota, es sabiduría espiritual. Nadie fue creado para cargar solo con todo. La ansiedad es una señal de sobrecarga, no de fracaso. Número 8. Cuando sientes que nadie te ama. Romanos 8, versos 38 y 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Sentir que nadie te ama es una de las heridas más profundas del ser humano. No siempre nace del rechazo directo, a veces nace del silencio, de la ausencia, de la falta de palabras, de la indiferencia prolongada. Es una sensación que no siempre se puede explicar, pero que pesa como una verdad interna. En ese estado la mente comienza a construir una narrativa peligrosa. No importo, soy prescindible. Si desaparezco, nadie lo notará. La Biblia no deja sola a la persona en ese punto. Responde con una afirmación absoluta que no depende de emociones ni de circunstancias. Romanos 8, versos 38 y 39 no hablan desde la emoción, hablan desde la convicción. Pablo no dice creo o siento, dice estoy seguro. Esa seguridad no nace de una buena racha emocional, nace de una verdad firme. Cuando sientes que nadie te ama, lo que más necesitas no es una opinión pasajera, sino una verdad que no se mueva con el estado de ánimo. El texto declara que nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Esa palabra es radical, no deja espacios abiertos para excepciones ocultas, no dice casi nada, no dice nada excepto tú. La sensación de no ser amado suele venir acompañada de una lista interna de razones por las que crees que sí podrías quedar fuera. Este verso destruye esa lista completa de una sola vez. Muchas veces el sentimiento de no ser amado nace de experiencias humanas reales, personas que se fueron, promesas que no se cumplieron, afecto que nunca llegó. La Biblia no niega esas heridas, pero tampoco permite que esas experiencias definan la verdad última. El amor humano puede fallar, agotarse o desaparecer. El amor de Dios no funciona bajo esas reglas. Pablo menciona cosas extremas para dejar claro su punto. Ni la muerte ni la vida. Esto abarca todo lo que temes perder
y todo lo que temes enfrentar. La muerte representa la pérdida total, la vida representa la lucha diaria. Ni cuando todo termina, ni cuando todo continúa, el amor de Dios se rompe. Eso significa que no hay escenario donde quedes fuera de ese amor. Luego menciona ángeles y principados, fuerzas visibles e invisibles. Esto apunta a algo profundo. A veces el sentimiento de no ser amado no es solo emocional, es espiritual. Hay pensamientos que te acusan, voces internas que te rechazan, sensaciones persistentes de indignidad. La Biblia afirma que ninguna fuerza espiritual tiene autoridad para separarte del amor de Dios. El texto continúa diciendo que ni lo presente ni lo porvenir podrá separarnos. Esto es clave para quien se siente no amado. Tu pasado te acusa, tu presente te duele y tu futuro te asusta. Pablo abarca las 3 dimensiones del tiempo. Tu pasado no cancela el amor de Dios, tu presente no lo debilita, tu futuro no lo pondrá en riesgo. Cuando sientes que nadie te ama, sueles creer que es porque no fuiste suficiente, que fallaste demasiado, que no cumpliste expectativas, que decepcionaste. Romanos 8 no basa el amor de Dios en tu rendimiento. No dice que nada nos separa porque somos buenos, sino porque el amor está en Cristo Jesús. El fundamento no eres tú, es Él. Esto significa que el amor de Dios no depende de tu constancia emocional. Hay días en que no lo sientes, días en que dudas, días en que te sientes frío o distante. El verso no dice que nada nos separa del amor que sentimos, sino del amor que existe. Ese amor sigue siendo real incluso cuando tú no lo percibes. La sensación de no ser amado también puede hacerte desconfiar de todos, incluso de Dios. Te preguntas si Él también se cansará, si un día se irá, si hay un límite. Romanos 8 responde con una certeza eterna. El amor de Dios no tiene fecha de vencimiento, no se gasta por uso, no se acaba por repetición. Es importante notar que Pablo escribe esto después de haber sufrido rechazo, persecución, abandono y dolor. No habla desde una vida cómoda, habla desde cicatrices reales. Eso le da peso a sus palabras. No es un optimismo ingenuo, es una convicción forjada en medio del sufrimiento. Cuando nadie te ama, o al menos eso sientes, puedes caer en la tentación de mendigar afecto, de conformarte con migajas emocionales, de aceptar relaciones que te dañan. El amor de Dios sana esa raíz. Cuando sabes que eres amado de manera incondicional, ya no necesitas probar tu valor a cualquier precio. Este verso también redefine la identidad. No eres el no amado, no eres el olvidado, no eres el que nadie eligió. Eres alguien unido al amor de Dios. Esa unión no es frágil, no depende de estados emocionales ni de aprobación externa. Es una unión firme, estable y eterna. El amor de Dios no siempre se manifiesta como emoción intensa. A veces se manifiesta como sostén silencioso, como fuerza para seguir, como paz inesperada, como resistencia en medio del dolor. Que no lo sientas como quisieras no significa que no esté actuando. Cuando el texto dice que nada nos podrá separar, está diciendo que incluso cuando tú te sientes separado, no lo estás. La sensación no define la realidad. Puedes sentirte solo y aún así estar profundamente amado. Puedes sentirte olvidado y aún así ser sostenido. Número 9. Cuando todo se derrumba y no entiendes por qué. Salmos 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay momentos en los que la vida se rompe sin aviso. No hay preparación posible para ciertas pérdidas, crisis o cambios bruscos. Todo lo que parecía firme se vuelve inestable y las preguntas aparecen sin respuesta. En ese punto, no solo duele lo que pasó, duele no entenderlo. La mente busca causas, explicaciones, razones, pero no encuentra nada que calme el corazón. La Biblia no ignora ese escenario. Lo enfrenta con una verdad diseñada para los momentos en que todo se derrumba. Salmos 46, verso 1, comienza con una afirmación directa. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amparo no significa que evita toda tormenta, significa refugio en medio de ella.
Cuando todo se cae, lo primero que se pierde es la sensación de seguridad. Te sientes expuesto, vulnerable, sin piso firme. Este verso no promete que nada se moverá, promete que hay un lugar donde sostenerse cuando todo lo demás falla. La palabra fortaleza no apunta solo a fuerza emocional, habla de estabilidad interna cuando el entorno es caótico. Cuando no entiendes por qué pasó lo que pasó, tu mente entra en conflicto. El corazón se cansa de intentar comprender. Dios se presenta como fortaleza, no como una explicación lógica inmediata, sino como la capacidad de resistir sin quebrarte por completo. El verso continúa diciendo que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra pronto es clave. En medio del derrumbe, una de las sensaciones más duras es sentir que la ayuda no llega, que el cielo guarda silencio. Este salmo afirma lo contrario. Dios no es un auxilio tardío. Puede que no actúe como tú esperas, pero no está ausente del caos. Las tribulaciones no son problemas pequeños, son presiones que aprietan, situaciones que sobrepasan, circunstancias que te empujan al límite. La Biblia no promete una vida sin tribulación, pero sí promete un auxilio real dentro de ella. Dios no observa el dolor desde lejos, entra como apoyo cuando el peso es demasiado. Cuando todo se derrumba, suele aparecer una lucha interna entre la fe y la confusión. Te preguntas si Dios sigue ahí, si sigue siendo bueno, si sigue teniendo control. El Salmo no discute esas preguntas, responde con identidad. Antes de explicar el por qué, afirma quién es Dios, y a veces eso es lo único que puede sostenerte cuando no hay respuestas claras. El derrumbe también trae miedo al futuro. Si esto cayó, ¿qué más caerá? Si esto se rompió, ¿qué sigue? El verso no te promete que entenderás el mañana, pero te recuerda que no enfrentarás el mañana solo. El auxilio de Dios no se limita al momento actual, se extiende a lo que viene, incluso cuando no sabes cómo será. Es importante notar que el Salmo no dice Dios fue nuestro amparo, dice Dios es, en tiempo presente. Cuando estás en crisis, el dolor puede hacerte vivir en el pasado o en el miedo del futuro. Este verso te ancla en el presente. Dios no fue ni será solamente, es ahora, en este punto exacto de tu derrumbe. Muchas personas, cuando todo se cae, sienten que perdieron el control y eso las desespera. La Biblia no te devuelve el control, te devuelve algo mejor, te devuelve confianza. No en tus fuerzas, no en tu capacidad de entenderlo todo, sino en un Dios que permanece firme cuando tú no puedes sostener nada. El Salmo 46 fue escrito en un contexto de amenazas reales, no de comodidad. Habla de montes que se mueven y de aguas que rugen. Usa imágenes de caos total. Eso muestra que la promesa no es frágil. Está diseñada para los peores escenarios, no solo para días tranquilos. Cuando todo se derrumba, también puede derrumbarse tu imagen de Dios. A veces creías en un Dios que evitaba el dolor y la realidad te confronta con algo distinto. Este verso te presenta a un Dios que no siempre evita la caída, pero sí se convierte en refugio dentro de ella. Esa diferencia transforma la fe de superficial a profunda. El auxilio de Dios no siempre llega quitando el problema. A veces llega sosteniéndote para atravesarlo. A veces llega como paz inexplicable. Otras veces como fuerza para levantarte al día siguiente. Otras veces como personas que aparecen en el momento justo. Dios tiene más de una forma de auxiliar, pero nunca deja de hacerlo. El derrumbe también puede hacerte sentir pequeño, insignificante, superado. El Salmo responde con una verdad de pertenencia. Dice nuestro amparo. No es un Dios lejano, es un Dios que se involucra, te incluye, te hace parte de su cuidado. No enfrentas la crisis como extraño, la enfrentas como alguien cubierto. Cuando no entiendes por qué, la tentación es rendirte por dentro, dejar de esperar, dejar de creer, dejar de confiar. Este verso no te exige entender, te invita a refugiarte, no te pide respuestas, te ofrece presencia. Y a veces la presencia es más sanadora que cualquier explicación. Mensaje final para tu corazón.
Hay momentos en los que no necesitas más explicaciones, sino un recordatorio profundo de que tu vida tiene sentido, incluso cuando no lo sientes. El corazón se cansa de luchar, de entender, de resistir, y lo único que queda es una pregunta silenciosa. ¿Vale la pena seguir? Este mensaje final no busca presionarte ni darte respuestas rápidas. Busca sostenerte cuando ya no tienes fuerzas para sostenerte solo. La Biblia, desde el principio hasta el final, no es un libro escrito para personas que nunca caen. Es un libro escrito para personas reales, con miedo, culpa, cansancio, dudas y dolor. Por eso no ofrece una vida sin crisis, ofrece una presencia constante dentro de ellas. Cuando todo parece fallar, esta verdad se convierte en ancla. No estás solo, aunque así lo sientas. Muchas veces el mayor dolor no es lo que pasó, sino lo que eso te hizo creer sobre ti. Que no vales, que estorbas, que ya no tienes propósito. Este mensaje viene a confrontar esa mentira con firmeza. Tu valor no se mide por tu momento más oscuro, no se mide por tu caída, ni por tu cansancio, ni por tu confusión. Tu valor está definido por aquel que te creó y no se arrepiente de haberte dado vida. Es importante entender algo esencial. Dios no se acerca solo cuando estás fuerte, se acerca cuando estás roto. No se mueve por tu desempeño, se mueve por su amor. Cuando no puedes orar bien, cuando no sabes qué decir, cuando solo puedes respirar hondo y seguir, Dios no se aleja. Él entiende el lenguaje del silencio y del cansancio. Este mensaje también es para recordarte que tu historia no terminó en el capítulo que más te dolió. Hay personas que se quedan viviendo emocionalmente en su peor momento, como si ese fuera el final. La Biblia enseña que Dios escribe procesos, no escenas aisladas. Lo que hoy duele no define lo que mañana puede sanar. A veces sientes que tu fe es pequeña, débil o insuficiente, pero la fe no se mide por intensidad, se mide por dirección. No importa cuán débil te sientas si estás mirando hacia Dios. Él no necesita una fe perfecta, necesita un corazón honesto. Incluso un suspiro sincero puede ser una oración poderosa. Este mensaje también quiere devolverte algo que el dolor suele robar: esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme. No la que niega la realidad, sino la que enfrenta sabiendo que no todo depende de ti. Hay cosas que hoy no puedes cambiar, pero eso no significa que todo esté perdido. Significa que no todo está en tus manos, y eso también puede ser descanso. Cuando miras atrás y ves errores, decisiones mal tomadas o caminos equivocados, el peso puede ser abrumador. Pero Dios no construye futuro solo con aciertos. Él también redime errores. No desperdicia lágrimas, no desperdicia procesos, no desperdicia noches oscuras. Todo puede ser transformado cuando lo pones en sus manos. Este mensaje final no te promete una vida fácil, te promete algo más valioso: una vida acompañada. No caminas solo en tu confusión, no cargas solo tu dolor, no enfrentas solo tus miedos. Dios no es un espectador distante, es un compañero fiel. Incluso cuando no lo sientes, Él permanece. Hay días en los que levantarte ya es una victoria, días en los que seguir respirando es un acto de valentía, y eso también cuenta. Dios no minimiza esos días, los ve, los honra, los usa como base para reconstruir poco a poco lo que se rompió. Este mensaje es una invitación a no rendirte por dentro. Puedes estar cansado, triste, confundido, pero no te apagues. Tu vida tiene más capítulos por escribir. Hay personas que aún no conoces, respuestas que aún no llegan, fuerzas que aún no se manifiestan, pero que están en camino. También es un llamado a tratarte con misericordia. Así como Dios no te condena, deja de hacerlo tú. No eres tu peor pensamiento, no eres tu peor error, no eres tu momento más débil. Eres alguien en proceso, y los procesos no se juzgan por una sola etapa. Cuando sientas que no puedes más, recuerda algo sencillo pero poderoso. No tienes que poder con todo hoy, solo con este momento, solo con este paso, solo con este día. Dios no te pide que cargues el mañana, te pide que confíes ahora. Este mensaje final es un abrazo espiritual, no uno que niega tu dolor, sino uno que lo reconoce y aún así te sostiene. La vida puede sacudirse, las emociones pueden variar, las respuestas pueden tardar,
Pero hay una verdad que no cambia. Dios sigue contigo. Y mientras Dios siga contigo, tu historia sigue viva. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas noches hayas llorado o cuántas dudas te acompañen, no estás abandonado, no estás olvidado, no estás terminado. Este no es el final, es un punto de apoyo para volver a levantarte, paso a paso, con esperanza renovada en el corazón.